cunas hasta tienen nombre en cuna, ¿no? Coscuna, Tacarguñala, o sea, tiene. Y entras a ese barrio, es mundo cuna. Entonces quiere decir que ese cuna que viajó, viajó no solo su rostro, su presencia física, sino trajo, por ejemplo, celebran fiestas rituales, revoluciones, no sé qué. O sea, está muy bien, está muy bien. En efecto, Para, joven, excelente profesor Sapi. Le doy la cordial bienvenida a Iguanili. No es que yo sea machista, Iguanili, pero entraste después, por eso le di la palabra a Sapi. Bienvenida, profesora. Muy buenos días en este Shabbat. ¿Cómo han estado por allá? Gracias, buenos días. Eres una mujer de palabras muy cortas, pero precisas. Excelente, muy bien. Excelente, pues sí. Sí, sí, sí. ¿Algo quieras comentar, Iguanili? Bueno, escuchando un poco, analizando un poco también, creo que eh, estaba yendo un poquito más atrás, que los abuelos decían, es algo muy poético, pero lo que ha sucedido ha sido verídico, que nosotros teníamos que conocer diferentes colores y porque no solamente había un solo color, sino que había diferentes colores, diferentes tamaños de montañas, y yo creo que se refería a eso precisamente lo que estamos comentando de las culturas, que las culturas van cambiando y ya no es una cultura pura, sino que ya hemos tenido una mezcla de culturas. Imagínate que hay cunas en Suecia, hay cunas en Portugal, hay cunas en Rusia. Entonces, ya eso, los abuelos tenían razón. O sea, ya los colores se mezclaron ahora. Y ahora vemos otro tipo de, diferentes tipos de tamaño. El calor, el frío, ¿no? Entonces, definitivamente hoy día, cada vez más siento que las culturas van cambiando y a medida que van cambiando también el ser humano se va adaptando, ¿sí? Se va adaptando y va asimilando poco a poco, y creo que lo más importante en este caso, yo estaba pensando, es no olvidar quién eres, ¿ya? No importa no importa si hay una mezcla de colores, pero el ser humano sí tiene que mantener su identidad, ¿no? Pienso que eso es más importante para mí, quién soy, ¿no? Y a partir de ahí yo puedo mezclarme con otras culturas y aportar a esas culturas. Y precisamente, mira que ayer, ahorita estaba escuchando eso, estaba pensando, planificando mi, mi plan de trabajo, porque voy a dar una clase de cultura, de folclore y turismo para un grupo de estudiantes de la administración que están estudiando turismo administrativo. Entonces, ayer me llamaron y me decían, no, profesora Iguandiri, creo que esa es tu materia. Y yo decía, turismo, si yo no sé nada de turismo, ¿cómo voy? Pero luego quedé hablando con Diguar y le decía, wow, está interesante, porque este es el punto que me toca a mí. Me toca hacer ese trabajo de transformar a esos estudiantes que a lo mejor no tienen ningún tipo de visión sobre las culturas indígenas. Entonces, ¿cómo voy a dar el folclore y juntando con el turismo? Y que guay, qué interesante. Obviamente, mi plan va a enfocar todo lo que hemos estado conversando aquí en la clase del doctorado y enfocar el crecimiento, la aculturizaciones de los grupos indígenas y la importancia del turismo, y entonces la cultura en sí, que es el folclore, que la materia se llama folclore y turismo, y me pareció interesante. Entonces siento que tengo mucho material para trabajar con este grupo nuevo, que va a ser una experiencia nueva, que no esperaba dar esa materia, pero bueno, fue una buena recomendación y me va a servir muchísimo todo lo que hemos estado hablando sobre las culturas. Y bueno, esperamos ahí abarcar un poquito más por un año con este grupo de estudiantes de la administración. Exactamente, profesor Iguanili. Interesante lo que comentas. Curiosamente, el rol del docente de este siglo XXI
es similar a otros siglos. ¿Qué significa esto? Que con un trabajo no basta para vivir, tenemos que tener muchos trabajos para poder tener un buen salario, una buena sal. Me acuerdo que ya en su momento, en el tiempo de la filosofía de oro o la filosofía de los grandes ilustres de Grecia, los docentes se dedicaban al comercio de vino porque dar clases anteriormente no se pagaba. El propio alumno te daba pues lo que podía, una gallina, una cabra, ya aquel que pues que era cierto profesor muy ilustre, pues toma mi hija, te la doy, cásate con ella, cosas así, ¿no? Suena irónico, pero anteriormente un docente no cobraba un salario. Y eso, bueno, ahora pues ya somos ciertos sofistas, pero fíjate, tú comentas algo interesante, Igualili, que me hace recordar algunos puntos que es importante mencionar, que nos trae esta metodología de investigación, es que a veces tenemos a olvidar, un olvido. Precisamente la función de la educación es recordar algo que hemos olvidado. Esa es la función de la educación, porque precisamente pensamos para retomar algo que está ahí latente. Y fíjate, hay un libro, es un libro fantástico, fue el más vendido en su momento en el siglo ya XVIII, el de Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer es un filósofo pesimista muy pesado, muy potente. En su libro El mundo como voluntad y representación, dice Schopenhauer que somos pura voluntad. Es decir, lo que nos maneja la vida no es la motivación, no es la felicidad, no son las virtudes. Dice Schopenhauer que el único motor que nos mueve es la simple voluntad. Porque si lo queremos hacer, dice Schopenhauer, lo hacemos. Y existe algo en él. Dice que existe olvidos voluntarios en nosotros mismos, decía Schopenhauer, tú que lo comentaste. Cada vez que tenemos una acción muy desagradable en nuestra vida, ¿qué hacemos con esa acción desagradable? Lo metemos en ese baúl del inconsciente, decía Schopenhauer, y lo sellamos. ¿Y qué hacemos con ese presente? Olvidamos ese hecho que pasó. Pues precisamente ese hecho que pasó tiene mucho aprendizaje porque son los errores que hemos cometido. También los docentes nos equivocamos, también los docentes tenemos fallas. Entonces, la mezcla educativa no solamente está hecho de las buenas acciones, sino también de las cosas desagradables. No hay que olvidar este punto, porque estamos entre esas dos vertientes dialécticas. ¿Se acuerdan que vimos la dialéctica con Hegel, la tesis y la antítesis? Hay que preguntarnos qué es la antítesis para nosotros. A lo mejor soy muy enojón o lo otro también, no reviso bien los apuntes. Eso, entonces, tienes toda la razón, Iguanili. A veces tratamos de recordar algo que ya hemos aprendido, ¿no? Entonces, es muy difícil este punto. Yo considero que es una lucha constante. Fíjense, y hablando este punto de la interpretación, hay un profesor antropólogo, da clases en Nueva York, se llama John Mier. John Mier es un antropólogo de las religiones, al igual que el Sir Fraser, al igual que Mircea Eliani, son antropólogos de las religiones, porque al final de cuentas el ámbito de la religión lo suda la gente en cualquier comunidad, sea politeísta, sea monista, sea animista. Entonces, John Mier habla del concepto del exégesis. ¿Se acuerdan de la palabra exégesis? Que es la interpretación del texto, al igual que la hermenéutica. Entonces, totalmente en cada momento, en cada acción, estamos haciendo exégesis, es decir, interpretando. Un ejemplo sería, por ejemplo, vas tú a hacer cosas comunes de otra vida, vas a comprar una tienda, vas a hacer la comida, o por ejemplo, hacer una receta de comida, te preguntas, bueno, ¿será esto el correcto? Eso es exégesis. Cada momento, hasta en el momento de ir a dormir, yo por ejemplo, ayer en la noche le dije a mi esposa, por favor, ayúdame a poner el despertador del celular, porque al igual que un servidor, al igual que Sapi, soy un poco piedra en el momento de la tecnología.
Entonces ella ya me lo había puesto, pero le pregunté a ella 3 veces, ya está el despertador, ya está el despertador, ya está, ya. Eso yo trataba de hacer exégesis exactamente, ¿no? La interpretación del propio texto. Entonces, eso es realmente pues un arché, como decía el propio Anaxímenes, el creador de dónde provienen las cosas, el arché, el porqué de las cosas. Entonces, eso es. Sí, yo considero que ahorita ustedes son personas muy, muy sabias, sobre todo la parte de la cultura, que los he comprendido, que lo que pretenden ustedes que esa cultura que ustedes son, se acuerda muy bien que Jean-Paul Sartre decía que nosotros somos con lo que han hecho de nosotros, ¿no? Nosotros somos el producto con lo que han hecho de nosotros en este presente. Entonces, toda la investigación, todo el esfuerzo que están haciendo es para dejar un testamento académico para que alguien más venga y diga, alguien investigó esta premisa, ahora seguiré en esta línea, ¿no? Por eso se hace la investigación. Entonces, pues sí, es así las circunstancias, pero muy bien, profesores, bienvenidos. De antemano les agradezco que escuchen a este viejo filósofo desde México, pero pues bueno, de todos modos, es parte de la acción de hacer todo este mercado del conocimiento. Fíjense que anteriormente, eh, hay un historiador llamado Herodoto. Herodoto escribió algunos tratados de Egipto, de Grecia, siglo V antes de Cristo, Herodoto. Entonces, él mencionaba que había un mercado. Ustedes pues ha de ver mercado allá en su país de todos, al igual que un servidor, aquí hay un mercado, voy con mi esposa, compramos verduras, todo. Pues en ese tiempo en Grecia había mercados, pero mercados de profesores. Oh, dirá, pero ¿qué pasa? Sí, se vendía profesores. Ibas tú en cada puesto de mercadito, así como vas en puesto de cebolla, de zanahoria, y cada profesor te decía, yo sé matemática, yo sé historia, yo sé filosofía. Entonces tú ibas, ¿cuánto te venden? Me vendo en 20 dracmas, me vendo en 5 dracmas. Ibas pagando y comprabas al docente por unas horas para que lo llevaras a tu casa a que le enseñaran a tu hijo lo que se le llamó la parte de las artes liberales, lo que es la escolástica, ¿no? Gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música. Anteriormente lo que hacía un docente, se vendía a sí mismo, estaba en un mercado. Imagínense va a hacer ese experimento y poner un letrero. Soy un profesor de filosofía, vendo mis conocimientos, ¿quién me quiere comprar? Pues yo creo que nadie, porque en ese tiempo la filosofía es la menos bienvenida de la casa. No, vete al demonio, ¿no? Eres un cuentista, cuéntame una historia. Sí, realmente es interesante esta parte, pero bueno, estamos en la línea, profesores. Creo que ya enviaron su investigación. Vayan trabajando por ahí en el marco teórico. Es el último bastión que vamos a hacer en esta metodología. Entonces, pues, sigamos adelante. Al igual que ustedes, que comentó por ahí Sapi, que tienen 3 trabajos. En efecto, es la modalidad de hoy. Un servidor también tiene esas cantidades. El día de ayer, fíjense, cada semana nos envían trabajo los alumnos de otra universidad donde laboro. Entonces, a veces cada fin de semana tengo hasta 200 tareas que calificar. 200, imagínense nada más. Y cada alumno, claro, se enoja. Oye, profesor, quiero mi retroalimentación, quiero que me ponga atención. Pero lo que he notado es que, por ejemplo, en sesiones, en la sesión 9 o 10, pide un ensayo, pide un estudio de caso, pide una investigación. Y resulta que todo el trabajo está hecho a través del plagio. Es decir, toman autor y nunca hacen el citado. ¿Esto qué me hace pensar? Que no solamente se le debe de exigir a un profesor que debe de tener un buen planteamiento de la investigación de las ideas, sino el propio alumno.
El alumno también es aquel que va a dar la cara en la sociedad. O a lo mejor el propio alumno es el que te va a dar, el que te va a dar trabajo en un futuro, a ti, a un docente. Entonces, eso es la perspectiva. Muy bien, entramos ya en materia, profesores, algo que quieran comentar. Veo que por ahí están un poco serios, como si fuera Minerva allá en Atenas. No, yo le iba a comentar que, como usted dijo, que le dice a su esposa que le ponga el reloj de despertador, acá yo le digo a Diguar, oye, mañana nos toca la clase, ¿no? Sí, sí, Y sí, nos sí. preparamos los viernes. Ayer, fíjate que yo estaba muy cansada porque ha habido muchos cambios en el trabajo, entrega de documentos, tengo que revisar el plan curricular de la escuela de danza, estuve en Ministerio de Educación, entonces estuve en la calle y estaba cansada y me tiré a la cama, no quería hacer nada. Quería descansar. Pero yo Fundida. le decía a Dewar, mañana es la hora en que tenemos todo el tiempo de las 8 de la mañana hasta las 10 para relajarnos, para escuchar al doctor que nos motiva, que nos toca nuestra sensibilidad. Este es el trabajo que tenemos que hacer. Es los sábados, o sea que los sábados para nosotros es como ir a su clase, como ir a la iglesia y escuchar las palabras sabias, y realmente cuando termina la clase, hoy no vamos a ir al mercado porque hoy tenemos un trabajo que hacer en la casa, que usted bien lo dijo también, que esa es la parte que alimenta a uno también. Tenemos que hacer unos mantenimientos porque aquí el doctor Dewar no le gusta hacer mantenimiento de las ventanas, que algo se está cayendo, entonces yo tengo que ¿Cómo buscar crees? a alguien para que me haga el trabajo, entonces viene un trabajador a chequear la ventana y también no vamos al mercado, vamos a estar aquí esperando al Señor a las 10. Y yo siempre digo, no, es que los sábados tenemos que mantener ese ritual, porque realmente cuando termina la clase empezamos a dialogar. No, tu trabajo, sí, que no sé qué, esto, que el otro, mira lo que dijo el doctor. Y no sé, entonces nos pasamos todo el día comentando su clase y comentando nuestro trabajo. Y así hasta las 10 de la noche terminamos la jornada, ya a la cama a dormir al día siguiente. Y en la semana, fíjate que entonces en la semana viene la retroalimentación, que muy bien usted lo dice, que hay cosas desagradables que a uno le pasa, pero también uno lo retoma. Entonces, en la semana, yo cuando estoy en la oficina, yo digo, ah, guay, qué interesante, mira este trabajo de investigación que estoy haciendo, pero si yo estoy haciendo la investigación ya en el campo, yo no me daba cuenta que yo estaba recolectando todas las informaciones. Entonces, y requiere, claro, y requiere una disciplina, requiere sentarse, entonces escribir, ¿no? Y bueno, es lo que quería comentar, que sus clases, y una vez dijimos, pero el doctor y ahora, si termina los módulos con nosotros, ahora, ¿qué personaje vendrá a atendernos? O sea, tenemos ahí pensando cómo será, porque ya con ustedes como que, wow, yo me alimento, me siento muy bien, siento que usted nos ha dado mucha confianza y hay una buena interpretación común. Y eso nos hace sentir bien, pues, porque muchas veces cuando algunos docentes no entienden el mundo de dos culturas, ahí viene la parte del sentimiento de discriminación, ¿no? En vez de apoyar, en vez de motivar, viene la parte de la separación, porque la persona ve solamente una sola cultura, que es la cultura occidental. Entonces no ve más allá. Y con ustedes estamos viendo realmente una clase a otro nivel, a otro nivel. Agradezco, profesor Iguanili. Nada más les quiero decir que no sé si motive a ustedes, pero al menos tenemos una conversación, ¿no? Una charla amena en este sábado a esta hora. Y por ahí creo que dijo algo Sapi, que a esta hora estuviera durmiendo. Pues tiene razón. Me ha tocado que los sábados me despierto hasta las 10 de la mañana, pero estoy tipo así como Dante en el infierno, pero perdido totalmente. Sí, sí, tienes toda la razón, Iguanili. Miren,
Yo siempre soy la idea de que no se debe de repetir un docente. Yo soy esa idea porque ya conocen al profesor, ya no hay novedad, ya saben cómo actúa. Y ojalá que para el siguiente semestre ya a ustedes les toque otro nuevo profesor para que conozcan cuáles son las vertientes, o profesora también, por ahí buenas profesoras doctoras que las he visto en la universidad. Entonces a lo mejor les toque, empiecen a trabajar y demás. Y por cierto, joven Sapi, haz praxis en tu casa, arregla la ventana, arregla la lavadora, la licuadora, no te alejes, por favor, de esa praxis, por favor, Sapi. Dice un amigo cubano, los panameños no han sufrido nada, no han sufrido nada. Todo lo que se daña se tira, no, y bueno, o sea, pues se terminó, bota eso y viene otro. No, 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 es una historia larga que porque ya no quiero ser hombre en la casa. ¿Cómo crees? Un día de esto le voy a contar. Pues mira, como se dice aquí en México, eres un macho revelado, Sapi, eres un macho que te has revelado. Pues mire, tiene razón. Fíjense que ahorita ya vamos a ir describiendo ya los aportes de Paulo Freire, pero fíjense, a mí, todo lo curioso, a mí me gusta arreglar las cosas, pero en vez de arreglar, termino destruyendo. He tratado de arreglar ciertas tuberías. Mi esposa me ha dicho, no lo haga, no lo haga. Y yo digo, sí, se ve fácil, esto pasa por acá, como un laberinto en la educación, esto pasa por allá. Y se los juro, he destruido tuberías, es la tercera vez que he destruido tuberías. Y ya mi esposa ya me ha dicho, ya no hagas nada, nada más trapea, lava los trastes. Bueno, empiezo de ama de casa, arreglar todo, ¿no? Pero sí, uno tiene intención, pero a veces no es uno apto para hacerlo, ¿no? Siempre existe esa actitud, pero la aptitud a veces no se da. Y en efecto, tiene toda la razón. Y esto es un tema también de orientación vocacional, jóvenes profesores del doctorado, porque a final de cuentas la parte de la docencia a veces tiene un estigma, y ese estigma que hay que quitarle un poco esa parte. Se acuerda muy bien que el estigma es todo aquello que aparece, pero aparece como una revelación, una epifanía. El estigma es que cualquiera puede dar clases, pues resulta que no cualquiera puede enseñar. Entonces, eso es muy, pues, importante revisarlo, porque también es un tema de vocación, es un tema de acción. Aquí, por ejemplo, en México, hay universidad, no sé si por ahí esté la Universidad ISEL, allá en Panamá. No sé qué tipo de universidades privadas está, pero por ejemplo en la Universidad ISEL, que pertenece a esta red de universidades extranjeras de Estados Unidos, de Lauret, Universidades Lauret, pagan hasta aquí, por ejemplo, en pesos, pagan 50 pesos, 60 pesos la hora para dar clases. Tú imagínate nada más un salario de este calibre, ¿no? Entonces estamos hablando muy poco, y eso a veces tiene como a domesticar, porque hablamos de domesticación. Recuerden muy bien que el tema, por ejemplo, de esa domesticación viene del tema de la naturaleza. Cuando tomamos un animal, el animal se rebelaba, un caballo estaba todo brioso, pero al final de cuentas terminaba cediendo. Aquí el tema que nos trae es la visión de Paulo Freire, ustedes ya lo conocen, lo he tocado mucho en las ideas. A Freire lo han tachado como teólogo de la liberación, no es nada de ello. Lo han tachado también como revoltoso. Él fue uno de los también de los impulsadores de las comunidades de base, como se le llama, y está en toda América Latina, las comunidades de base. Hacen reuniones, hacen charlas, trabajan, y sobre todo también que se tomen en cuenta estas comunidades de base. Entonces, lo que dice Pablo Freire, y esta es la primera tesis antes de irnos al pequeño receso, es que cuando nace el individuo, cuando nace el sujeto, ya existe una realidad hecha y construida. El docente, cuando va a dar clases, cuando aborda ese tema cultural educativo, se encuentra de que todo ya está hecho. Ya existe la teoría, ya existen los formatos de planeaciones, ya existe un currículo, ya existen los alumnos, ya existe un aula de clases. Entonces, lo que dice Paulo Freire es que
No es que queramos cambiar eso, porque de entrada es imposible, porque no puedo llegar a una escuela, un ejemplo, a mi escuela y decirles, este formato de planeación didáctica no sirve, quiero imponer. Te va a decir la escuela, pues profesor, es lo que hay, si no quiere, váyase. Entonces, lo que se pretende es que un espíritu crítico, un espíritu también de visión, podamos darle un nuevo sentido a esa realidad ya hecha. Recuerde muy bien que la realidad ya está construida, pero eso no significa que no cambie. Lo que se pretende es cambiar lo que está hecho, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento de la educación, esa es la ventana del educador. Les voy a enviar un texto, por ahí les envié en el WhatsApp dos libros que por cierto nadie me contestó, jóvenes profesores del doctorado. Yo hasta le dije a mi esposa, ya no soy popular como Chabelo, le dije a mi esposa, ya no soy popular como como Chabelo aquí en México. Nadie me contestó el día que les envié, bueno, se los envié anoche, realmente era más allá de las 12 de la noche allá en su país de ustedes, jóvenes doctores. Yo le respondí, profe, yo dije, estamos en eso, yo. Sí, 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 después de que les envié un mensaje, profesores, pero ya había pasado 2 días y le dije a mi esposa, ya no soy popular, le dije, ya creo que me voy a jubilar de todo esto, me voy a dedicar mejor a arreglar tuberías. No, no, está duro, ¿no? Les envié 2 libros exactamente de un profesor de Harvard, Robert Schwartz, donde tiene un libro interesante donde habla de los organizadores gráficos que puede ayudar como para la práctica docente en la investigación y para su tesina. Y les envió otro profesor, eh, Eduardo Infante, me parece que se llama, Filosofía en la calle. Ese es interesantísimo porque habla de un nuevo planteamiento educativo. Yo siempre he pensado, y ojo, también la educación, la institución educativa también se convierte en una burocracia porque quiere privatizar toda la educación. ¿Dónde aprendo? Nada más en la escuela. Mentira. ¿Dónde aprendo? En cualquier momento del mundo, siempre y cuando exista, como decía Schopenhauer, el concepto de la voluntad. Muy bien, jóvenes del doctorado, espero que pues estas reflexiones que estamos haciendo nos ayuden para poder abordar ciertas pautas y sobre todo ciertas, como comentó Immanuel Kant, el filósofo prusiano, ciertas antinomias. Muy bien, ¿qué les parece si ahorita nos vamos y regresamos, pero vamos a regresar con la siguiente reflexión? Recuerde muy bien que la educación es un antídoto para la estupidez humana. Con eso nos quedamos y ahorita regresamos, jóvenes del doctorado. Ahorita nos vemos.